Ya. ¿Ve mi pantalla? Sí. Ya, bacán. Bueno, lo primero que vamos a revisar hoy día son los módulos que tenemos que estudiar. Y ya estudiamos el uno y el 2. Bien apurado, bien resumido en esa que te hice la clase anterior. Se supone que ya cubrimos la organización de la vida y la biología celular, ADN, herencia y biología molecular. ¿Ya? Ujú. Y ahora vamos a entrar a sistema neurovegetativo, endocrino y comportamiento. Entonces, la idea es que en estas quedan 7 semanas para el examen. Entonces, las últimas 7 semanas, yo creo que son 6 clases, porque ya la última parece que tiene el examen. La idea es que vamos ahora a estudiar el módulo 3, la mitad, y después la próxima semana la otra mitad, y ya después tendría la prueba del módulo 3 y ya después prepararnos para el preexamen. Ya. ¿Qué nota lleváis hasta ahora? Tengo el 2,5 y un 4,4. Bacán. Y la tercera va a ser la que vamos a estudiar ahora. Y el preexamen parece que puedes reemplazar una de las dos notas. Sí, parece. Tendría que reemplazar el 2.5. Sí. Pero en el preexamen tenemos que estudiar de nuevo los tres módulos. Ya. Entonces, en módulo 3, sistema neurovegetativo, endocrino y comportamiento. Entonces, la organización del cuerpo y el sistema de integración, como ya lo habíamos visto, parten células, tejido, órganos y sistema. En el módulo 3 nos vamos a enfocar en el sistema nervioso y en el sistema endocrino porque son los que regulan el comportamiento frente al estrés, al miedo, a la ansiedad, etcétera, etcétera, que es como el foco de biología para psicología. El sistema nervioso, comunicación rápida entre los impulsos eléctricos, el endocrino es la comunicación hormonal a través de la sangre. Esa es la diferencia entre los dos sistemas. El sistema inmunológico es protección frente a los agentes internos y externos y mantiene la homeostasis. La conducta emerge de un organismo integrado, cuerpo, cerebro, sistemas y hormonas. La división funcional del sistema nervioso está en somático, vegetativo autónomo y cognitivo. El somático es la sensibilidad al movimiento, el voluntario del músculo esquelético. Por ejemplo, cuando tocamos una superficie caliente y reaccionamos, eso sería el sistema somático. Vegetativo autónomo es el control involuntario de vísceras, glándulas, músculos lisos, cardíaco, mantiene la homeostasis. Lo autónomo se refiere a lo que nosotros no tenemos control, como son la presión arterial, las palpitaciones. Todo lo que nosotros no podemos controlar es el vegetativo. El cognitivo sería todo lo que es la parte cognitiva de atención, memoria, emoción, decisiones, aprendizaje, lenguaje y funciones ejecutivas. El sistema simpático es una fibra preganglionar corta y una fibra postganglionar larga. Eh, los principales receptores adrenérgicos del sistema simpático son el alfa 1, el alfa 2, el beta 1, el beta 2 y el beta 3. Eso igual tienes que aprenderte los alfa y los beta son del simpático. Eso nos va a poder saber cómo actúan los neurotransmisores en esos receptores. El origen del sistema simpático está de la T1 a la L2. De la T1 son las vértebras. Parten la C en el cuello, que son las cervicales. Después están las toracolumbares y las lumbares. Está la T1 y la AL2 son donde salen los nervios del sistema simpático. Los efectos principales, la función de este sistema es lo que nos permite la lucha, la huida, la activación, la movilización de energía. Entonces, siempre que sea simpático se refiere a respuestas enérgicas. Si te van a atropellar, el sistema simpático va a reaccionar y va a generar una reacción en el cuerpo. Aumenta la frecuencia y la fuerza cardíaca, dilata la pupila, dilata los bronquios, inhibe la digestión y favorece la retención urinaria. Entonces, eso después en las preguntas nos van a preguntar si dilata la pupila o la contrae la pupila, midriasis o meiosis. Eso es importante que lo vaya teniendo claro para las preguntas de respuestas múltiples. Bueno, Ujú. el sistema parasimpático, que es el paralelo, son el origen de la fibra preganglionar larga y postganglionar corta. La acetilcolina es la pre y postganglionar, es el neurotransmisor más ocupado, y acá los receptores son los muscarínicos, el M1, el M2, el M3, el M4 y el M5.
Esto es el sistema parasimpático cuando se reacciona nos produce reposo, digestión y recuperación. Es todo lo contrario del simpático. El simpático nos pone en alarma, en alerta, y el parasimpático nos relaja. Entonces los efectos principales va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a contraer la pupila, favorece la digestión y favorece la micción y la defecación. Tiene origen en los nervios 3, 7, 9, 10 y el sacro S2, S4, que es la función digestiva. O sea, un poquito más abajo, acá, en la colita, y arriba en los nervios craneales. Comparación simpático versus parasimpático. En esto tienes que quedar experta. El corazón en el simpático lo aumenta la frecuencia y la fuerza cardíaca. En el parasimpático la va a disminuir. En la pupila se va a dilatar. O sea, cuando nosotros estamos con la pupila dilatada es porque significa que tenemos una midriasis. Y eso significa que estamos en estado de alarma. Y cuando se contrae estamos relajados y se llama miosis. Entonces la midriasis dilata, la miosis contrae y en relación a la pupila. Simpático dilata y parasimpático contrae. Los bronquios. Dilata los bronquios el simpático y lo contrae el parasimpático. La digestión. Inhibe la motilidad y secreciones el simpático para que no, como estamos en estado de alarma, no queremos ir al baño. Y aumenta la motilidad y las secreciones en el parasimpático cuando estamos en reposo porque estamos haciendo digestión. La vejiga se relaja el detrusor y contrae el esfínter. Eso es para retención. El detrusor es la parte del músculo donde se acumula la orina y el esfínter es donde se micciona. Y al contrario, el parasimpático, como estamos más relajados, contrae el detrusor y relaja el esfínter. Y eso nos dan ganas de orinar. Luego, los neurotransmisores y receptores. La acetilcolina, que se escribe ACH, es el principal neurotransmisor parasimpático en sinapsis preganglionares de ambos sistemas, en el sistema que relaja, parasimpático. Y la noradrenalina, el principal neurotransmisor simpático o postganglionar, que es como un derivado de la adrenalina, por eso como que nos genera un estrés o una reacción de alerta. Los receptores presinápticos modulan la liberación de neurotransmisores, o sea, son antes de la sinapsis, ellos regulan si necesitamos o no tener neurotransmisores, y los receptores postsinápticos determinan la respuesta del órgano, según el tipo y de redistribución. O sea, los presinápticos regulan para ver cuánto se va a secretar del neurotransmisor y los postsinápticos generan la acción. Por ejemplo, en un músculo, en los órganos que ya mencionamos, etcétera, etcétera, tendrían receptores postsinápticos. Tanto muscarínicos como adrenérgicos, que se llaman los del parasimpático. Regulación central. El hipotálamo integra las señales nerviosas, viscerales, endocrinas, emocionales y controla la hemostasis, la temperatura, el hambre, la sed, los ritmos, etc. Luego el tronco cerebral, los centros vitales de respiración, presión arterial, ritmo cardíaco y reflejos viscerales. El eje HPA, hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales es el eje del estrés. Entonces, si se determina que estamos en una situación de peligro, las glándulas suprarrenales van a secretar el cortisol. Por eso se dice que uno está, cuando sube el cortisol es porque está estresado. Entonces, cuando nos sentimos miedo, tenemos el cortisol elevado. El sistema endocrino y glándulas clave. Entonces, el hipotálamo integra y coordina la respuesta nerviosa y endocrina. La hipófisis, la glándula maestra, regula otras glándulas endocrinas. La tiroide, las hormonas T3 y T4 del metabolismo, la energía y el desarrollo. Las suprarrenales producen adrenalina, noradrenalina y cortisol, que están sobre los riñones. El páncreas secreta la insulina, que baja la glucosa, y el glucagón, que sube la glucosa en la sangre. Las gónadas, los ovarios sexuales y las de reproducción, sexualidad y conducta social. Esos serían los ovarios y los testículos. Esos serían las 6 hormonas, o sea, las 6 glándulas del sistema endocrino. Entonces, hormonas y comportamiento. El cortisol, estrés sostenido, moviliza la energía, modula la inmunidad, afecta el ánimo, memoria y sueño. Nosotros tenemos ciclos circadianos, que es cuando el cortisol sale en la mañana porque se activa la producción de cortisol con el amanecer del día. La adrenalina es una alerta rápida de las glándulas suprarrenales, aumenta la frecuencia cardíaca, presión arterial y glucosa y prepara para el peligro. O sea, nosotros no secretamos siempre adrenalina, solamente en situaciones de estrés o de... Si me asaltan algo, vamos a tener un pic de noradrenalina. Las hormonas tiroideas sí se secretan siempre y son metabolismo, energía, tensión, ánimo y desarrollo neurológico.
La insulina y el glucagón regulan la glucosa, influyen en energía, hambre, saciedad y rendimiento cognitivo. Las hormonas sexuales es para la motivación, vínculos, sexualidad, conducta sexual y parentalidad. La respuesta integral al estrés. Una amenaza, se activa el sistema simpático que dijimos, el eje hipotálamo, hipófisis, noradrenal, glándulas suprarrenales, el HPA, se produce adrenalina y cortisol, hay cambios corporales, una conducta adaptativa y luego vuelve el sistema parasimpático a regular todo. Los cambios corporales típicos de la activación del simpático: taquicardia y aumento de la presión arterial, midriasis, que es la dilatación de la pupila, broncodilatación, aumento de la glucosa en la sangre, hiperglucemia, inhibición de la digestión y salivación, mayor vigilancia y atención, contracción muscular y sudoración. O sea, cuando estamos estresados nos aumenta el azúcar, respiramos más rápido, se nos dilata la pupila y tenemos mayor presión arterial. No tenemos digestión y estamos más atentos a lo que está pasando. Al cesar la amenaza se activa el parasimpático y ahí se recupera la homeostasis. Se regula uno sobre el otro. Entonces, conducta psicológica, aplicación clínica. La ansiedad, activación elevada y sostenida del sistema simpático y del eje HPA. Miedo, respuesta adaptativa al peligro, activa mecanismos de protección rápida. Somatización, la expresión corporal de la emoción, síntomas sin causa médica orgánica. Activación fisiológica. Arousal, rendimiento y atención dependiente del equilibrio entre la activación y el control. Las estrategias de autorregulación, respiración diafragmática, biofeedback, mindfulness y meditación, sueños de calidad y ritmos regulares, activación física y hábitos saludables, apoyo social y manejo del estrés. O sea, el problema mayor siempre es el simpático. O sea, la gente sufre más de estrés que de tener el sistema parasimpático un poco más desarrollado. Ideas claves para responder las preguntas. El simpático, tóraco lumbar, las de la T1 a la L2, acetilcolina es preganglionar y determina que se produzca noradrenalina postganglionar. Lucha y huida, o sea, cuando estás en estado de lucha o huida. Parasimpático están los nervios sacro, craneosacrales, el 3, el 7, el 9, el 10 y los nervios sacrolumbares del S2 al S4. Y es acetilcolina y acetilcolina, reposo y digestión. O sea, preganglionar, acetilcolina y postganglionar, acetilcolina. Muscarínicos son los receptores, son el M1, el M5 de la acetilcolina, y adrenérgicos, noradrenalina hasta el alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. El efecto final depende del receptor y del tejido. Generalmente los que tienen receptor noradrenalínicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, generan todo lo que ya habíamos hablado de la activación simpática. Y lo que es muscarínico, lo que es la relajación parasimpática. El hipotálamo integra señales y coordina respuestas. Tronco cerebral mantiene las funciones vitales. El cortisol es un estrés sostenido, adrenalina, alerta rápida. O sea, el cortisol es como el estrés que nos da el día a día, pero un estrés sostenido podrías tener activado el sistema de cortisol muy alto y eso produce otras enfermedades. Y la adrenalina es una alerta rápida que se produce en caso de no sé, un accidente o una situación extrema. La tiroides, el metabolismo, energía, ánimo, esa es su principal función. El páncreas, la glucosa y la energía. Y la conducta refleja la integración cuerpo-cerebro, hormonas y ambiente. Entonces tendríamos organismo, sistema autónomo y endocrino, órganos efectores y hormonas neurotransmisores, y eso genera un cambio en la conducta de las personas. Ahora vamos a ver los comportamientos, un poco un resumen, para seguir profundizando entre simpático y parasimpático. Entonces el simpático tenemos que saber qué es: emergencia, lucha, huida. Acción tóraco-lumbar de la T1 a la L2. La acetilcolina de los preganglionares y la noradrenalina postganglionar. ¿Qué produce? Pupilas dilatadas, midriasis. Corazón, aumenta la frecuencia y la fuerza. Bronquios dilatados, digestión inhibida, músculos activados, sudoración aumentada, glucosa y energía. Por el otro lado, el parasimpático, reposo y recuperación. Origen craneosacral 3, 7, 9, 10 y la S2 a la S4. Acetilcolina pre y postganglionar. O sea, son los receptores muscarínicos del M1 al M5, tanto pre y postganglionar. Los efectos en órganos
serían las pupilas contraídas, miosis, corazón, frecuencia, disminuye la frecuencia, la digestión activada, en proceso de ahorro energético, micción y evacuación, recuperación, sueño y calma. El estímulo estresor, ejemplo el peligro, un examen, un conflicto, un trauma, una presión social, actúa sobre la corteza, el sistema límbico y la evaluación significativa emocional y memoria. Y esto afecta al hipotálamo, que es el centro integrador que define si estamos ante un estrés o un peligro. Este sistema endocrino se llama el eje HPA, que es de hipotálamo, hipófisis anterior y suprarrenal es la corteza. Y eso produce cortisol. Hipotálamo, hipófisis anterior y suprarrenales. La médula suprarrenal produce adrenalina y noradrenalina. Los efectos principales de este eje es que mantiene energía y presión arterial, aumenta la glucosa disponible, por lo cual aumenta la energía, nos mantiene en alerta sostenida, modula el ánimo, la atención y la memoria. Si es crónico, altera el sueño, digestión y regulación emocional. Ansiedad, amenaza anticipada, inquietud, hipervigilancia, base biológica, activación simpática. El miedo, sobresalto, escape, invitación, base biológica sería el simpático y la adrenalina, cuando tenemos miedo y ansiedad. Estrés agudo, tenemos alerta y rendimiento breve, actúa el simpático con inicio del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales. Ya con estrés crónico tenemos cansancio, insomnio, irritabilidad y es que tenemos el cortisol elevado sostenidamente. Un bloqueo de congelamiento, inmovilidad o desconexión o amenaza extrema es una respuesta defensiva intensa de la sobreactivación o inhibición. Ya cuando tenemos calma y regulación, somatización, sueño, apetito alterado, es más relacionado con el parasimpático. Entonces, calma y regulación, respiración lenta, recuperación y digestión, estamos activando el parasimpático. Somatización, malestar corporal como expresión emocional, activación sostenida del cuerpo y con la emoción. Sueño y apetito alterado, insomnio, pérdida de aumento del apetito, base biológica, cortisol más desbalance autónomo. Entonces la respuesta al estrés es una sola respuesta integrada entre el simpático y el parasimpático. El simpático dura segundos y es la activación inmediata, prepara el cuerpo para actuar. Y el endocrino con el eje HPA dura minutos a horas. Mantiene la respuesta, moviliza la energía, asegura la adaptación al desafío. Y el parasimpático después del peligro, recuperación, homeostasis y restaura el equilibrio y recursos. Entonces ahí ya tenían como el resumen de la respuesta al estrés y qué parte hace el sistema simpático y el parasimpático. ¿Te queda claro? Sí, súper. Ahora entonces vamos a ver las preguntas típicas para que las vamos memorizando. Ya. ¿Qué define mejor el sistema neurovegetativo? ¿Es un pensamiento consciente? ¿Es un control visceral involuntario? ¿Un músculo esquelético voluntario? ¿O la memoria declarativa? Y la respuesta sería control visceral involuntario, porque nosotros no tenemos control sobre la respiración. Eso se refiere que es visceral involuntario. Entonces son respuestas que nosotros no podemos regular con nuestra mente, sino que son autónomas. Por eso, o vegetativas. Funciones típicas del autónomo. Lenguaje, no. Frecuencia cardíaca y digestión. Lectura, cálculo abstracto. En la frecuencia cardíaca y digestión. El sistema somático se asocia a vísceras, hormonas, movimientos voluntarios, hipófisis. Y ahí sería movimientos voluntarios. El simpático predomina en reposo, lucha o huida, sueño profundo, digestión lenta. Siempre lucha o huida o situación de estrés. El origen funcional simpático es del cráneo sacro, torocolumbar, cerebeloso, hipofisiario. Y es toracolumbar. Fibras simpáticas típicas. Las simpáticas son corta y después larga. Siempre esa es la relación. Preganglionar corta y postganglionar larga. Porque eso significa cuál es el largo de los nervios. Entonces, para que llegara a las piernas, para llegar a los extremos, las fibras son las largas que salen del sistema torocolumbar. Y las cortas serían las que van desde el sistema como central al sistema noradrenalínico. Esas son cortas. Y luego las otras son las largas.
El neurotransmisor simpático postganglionar usual, noradrenalina. Esos son 4, o sea, son acetilcolina, noradrenalina, GABA, insulina. Y acá nosotros tenemos que saber que el parasimpático es acetilcolina preganglionar y postganglionar, y noradrenalina solo postganglionar. Entonces la pregunta es la B. El efecto simpático en el corazón aumenta la frecuencia y fuerza. Siempre que es simpático es aumento de frecuencia, fuerza, atención, etc. La 9. Efecto simpático en la pupila, midriasis. Eso significa que se dilata la pupila. Miosis es que se contrae. Te lo van a preguntar como contracción o dilatación, como midriasis o miosis, así que tienes que aprendérselo. En estrés agudo, digestión se inhibe. O sea, no hay estímulo de la digestión, no cambia, solo aumenta la saliva, se inhibe. Parasimpático se asocia a reposo y digestión. Alerta máxima siempre es simpático, huida, hipervigilancia, todos esos son de simpático. Origen del parasimpático: cráneo sacral, torocolumbar, cortical y renal, cráneo sacro. Y también tiene unas sacrolumbares, pero no aparecen acá. Pero ya con cráneo sacro siempre es parasimpático. Fibras parasimpáticas típicas son largas y después cortas. Son las preganglionares largas y después son las postganglionares cortas, porque actúa sobre los vísceras y sobre el estómago principalmente. Esas son las cortas. El simpático principal, el neurotransmisor parasimpático principal es la acetilcolina. Noradrenalina es del parasimpático postganglionar. La dopamina y el cortisol son otras que no están relacionadas con el sistema parasimpático ni simpático. El efecto parasimpático pupilar, miosis, o sea, es contracción de la pupila. El bronquio simpático parasimpático dilata y contrae. Siempre dilata el simpático y contrae el parasimpático. Ahí te lo pregunta como contrae, dilata, ambos dilatan, ambos inhiben. La respuesta correcta es dilata y contrae. Después viene vejiga parasimpática. Eso significa que cuando te ponen vejiga parasimpática, ¿qué efecto tiene el parasimpático en la vejiga? Favorece la micción. Cuando estamos parasimpáticos, vamos al baño, miccionamos, etc. Cuando estamos simpáticos, estamos en alerta y ahí se inhibe la digestión y la orina. Receptores muscarínicos responde a acetilcolina. Los receptores alfa y beta, que son los adrenérgicos. Siempre adrenérgicos alfa y beta, y muscarínicos el M1 al M5, y son de acetilcolina. O sea, responden a la acetilcolina. Los receptores presinápticos sirven para modular la liberación del neurotransmisor. Es decir, hay una modulación primero de una sinapsis preganglionar y postganglionar. Entonces modula la liberación del neurotransmisor, una reacción previa. Hipotálamo integra solo movimientos, señales viscerales y endocrinas, solo visión, solo lenguaje. Son señales viscerales y endocrinas. El tronco cerebral la regula la respiración y el ritmo cardíaco. La meiosis, la síntesis proteica, la memoria episódica no corresponde. El eje clave del estrés es el eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, el HPA. La hormona del estrés sostenido es el cortisol. La adrenalina produce alerta rápida. La tiroide influye en el metabolismo y en el ánimo. La insulina y el glucagón regulan glucosa y energía. Las hormonas sexuales modulan vínculos y motivación. La secuencia de estrés integrada amenaza, simpático, el eje hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales. Y eso genera una conducta. Respiración diafragmática activa el retorno parasimpático. Esas serían las preguntas de este tema. Ya, acá teníamos entonces las clases. No sé, vamos viendo ahora, no sé si tiene una duda del parasimpático. No, me quedó súper claro. Igual yo lo estoy grabando para que lo escuche de nuevo. ¿Lo alcanzaste a escuchar la última vez antes de la prueba? Sí, ese día dormí como 1 hora en la noche y me quedé así escuchando como En modo autónomo. Sí, así todo el rato. Estuve hasta las 4 de la mañana y dormí hasta las 5. Ya, bacán. Sí, yo creo que ojalá que te vaya bien, porque esta parte es más fácil. Sí, igual es más entretenido, encuentro yo. Y es más relacionado con lo que estás estudiando. Entonces, como que es la parte más bonita del ramo. Y igual, Sí.
O sea, tenemos 7 semanas, pero tienen que pasar. Tú sabes que tu mamá es exigente, me va a preguntar todo el tiempo, por eso yo te digo, ya todos los jueves nos vamos a juntar. Sí, Porque ella va a querer saber más o menos cuántas sí, semanas, obvio. sí, pues, cuántas semanas te quedan, si vaya a pasar, si no vaya a pasar. Pero yo creo que ya con el 4-4, el 2-5 y que te saque un 5, un 6 y después reemplazáis el 2-5, ya está ahí al otro lado. Sí, ojalá. Ojalá, así sea. Entonces ahora voy a subir esta clase de nuevo, te la voy a mandar y ya nos preparamos para el otro jueves y seguimos viendo el simpático o parasimpático, más preguntas y yo creo que el endocrino al tiro. Ya, Ya hacemos el módulo 3 completo de la otra semana con las pruebas y ya después empezaríamos el repaso para la semana del... ¿Cuándo tendréis la prueba? Bueno, ahí me vais diciendo cuándo tenéis la prueba. sí, bueno, el examen final sé que lo tengo desde el 20 de julio hasta el 30 de julio. Sí, Y ese que es esa es la semana de exámenes. del 20 al 30, sí. Entonces Sí, esa semana tendríamos que hacer ya como toda la materia de nuevo. Y la semana sí, anterior también, un repaso de todo, de la célula, ADN, de la que te sacaste un 2,5 y del 4,4. Y ahora en estas 2 semanas, que la próxima semana, repasar más endocrino y parasimpático para las pruebas y tratar de tener la nota más alta ahí, po. Pero igual tenéis sí. que reemplazar, no te vayas a eximir. Parece que si hubiese tenido 4 en todos te eximí o arriba de 5 parece. Arriba de 5 máximo. Claro, pero no te da porque como tenía un No, no. 2,5. No, no Y me aunque te daba. saqué un 7 vamos a No. poder eximirnos. Pero bueno, hay que estudiar todo de nuevo y ya le vamos diciendo a tu vieja que todos los jueves nos vamos a juntar así ya ella se queda tranquila, ¿vale? Ya, sí, súper. Ya, reina. Te lo mando entonces ahora las diapos y la grabación, ¿vale? Ya, muchas gracias. Ya, besito, que te vaya súper. Besito, Buena chao. semana, chao.